¿Tu dispositivo de audio ha captado las señales del tiempo del efecto Titor? Bienvenido al podcast más paranoico de Internet. El 2 de noviembre del año 2000, En los foros del Time Travel Institute, el usuario Time Travel-al-piso 0 empezó a revelar información sobre los posibles futuros A los que nos enfrentaremos como humanidad. aunque muchas cosas no sucedieron. Con su paso se creó una estela de duda frente a la información que conocemos. y a esto le llamamos El El efecto efecto Titor. Transportémonos a 1727, en Francia. Estamos en el cementerio de Saint-Médard de París, específicamente en la tumba de un diácono, que para los que no saben es básicamente un clérigo. Empiezan a suceder curaciones milagrosas, acompañadas siempre de convulsiones, crisis de devoción y el nacimiento de lo que parece una secta religiosa. ¿Una secta religiosa? ¿Convulsiones? Todo me cuadra, muchachos. Ese silencio Arranca. todo- ¿Para qué? Todo poético, ¿no? Así como, ¡guau! Este es el inicio de la religión católica, ¿sí o no? Este es el nacimiento de Sí. los... no sé. No sé si era religión católica. No. No, de esto ya llevaba un tiempo la religión católica. Ah, pero tendrá que ver con ellos porque siempre están metidos en eso o siempre le meten demonios a uno. Claramente, o sea, si ya hay un clérigo, ya hay religión católica. Sí, Ujú. claro. No, pero hay clérigos de otras religiones. ¿Sí? Sí, sí, sí. Caray. Wolololo, wolololo. Por ejemplo, en Age of Empires hay clérigos. Y te transforman, te cambian el color de la ropa y ya. Y ya. Y ya, Tus así de ideales. sencillo. Se meten en tu Eh. cerebro y te hacen pagar el diezmo. Ah, sí. Esos existen ahora, son más peligrosos. Tienen Toyotas y son gente de bien también. Yo he visto cómo han transformado a personas de mi familia. Duro eso. Hay que hacer un capítulo y ya lo hemos nombrado varias veces. Está ahí en el horno, cocinándose, maridándose sabrosito a fuego muy lento. El tema de de los credos y de las órdenes religiosas y estos cultos donde se empieza la gente a reunir y a creer en ideas raras y después termina muerta por jugo de mora. Pues yo Caray. estaba hablando de los cristianos. No sé qué tan más allá estamos hablando ahora. Pero Tal vamos a cual, ver, cristianos. Los del jugo de mora es una historia interesante, corta, pero interesante. No es tan corta. Aparte, incluye un mono. O sea, un mono mascota siempre hace más feliz a la gente. ¿Incluye un mono mascota? No Incluye sabía. un mono mascota, claro que sí. Pero bueno, equipo, hoy nos reunimos para hablar de los llamados poseídos de Saint Médard. Suena bonito el Saint Médard. Lo escuchamos varias veces en el traductor de Google porque era complicado. Mi francés no está muy bien. Espero que mis compañeros de mesa lo logren, ¿sabes? Como explicar un poco mejor. Sí, porque ya en otros capítulos habíamos rozado el desprestigio con las pronunciaciones. Entonces esta vez sí dejamos y Saint-Médard. Saint Médard. Bien, Exacto. listo. Oui, sí. Oui, sí. Cuéntenos, Cristian, por favor, haga lo suyo. Ya Camilo nos dio un buen intro, un brochazo de qué es lo que vamos a escuchar hoy. Si usted es fan hardcore de Tito, le recomiendo escúchelo en la noche. Si no, escúchelo de camino al trabajo, está bien interesante. Porque hoy vamos a debatir sobre lo que es conocido como o un caso de histeria muy grande o uno de los casos de posiciones más extraños que se ha enfrentado o no. Si la iglesia lo enfrentó o no, es algo que usted como oyente tendrá que deducir, porque la verdad, como que no hicieron mucho. Para variar. Exactamente. Aparte de meterse a nivel político, porque en ese tiempo política y religión nunca se separaba, siempre era juntito. Iban de la mano. Ajá. Era Ajá. regido por Dios.
El poder político. Todo era poder divino cuando les convenía, ¿no? Como en este caso, que yo creo que ahí hay hay como una divergencia, yo no sé, hubo un conflicto interno, porque normalmente yo creo que hubiera sido mucho más sencillo. Continúa. Exactamente, pero bueno, primero que todo vamos a ubicarnos en el mapa, ¿no? Saint-Médard es conocida porque es una comuna francesa, estamos hablando de estos 1727 más o menos, Ujú. y resulta que les voy a contar más o menos por qué es famosa la historia. Resulta que había vamos a llamarlo, no sé si ya era sacerdote, pero había un clero, sí, un diácono, era diácono, sí. Todavía no me Ujú. queda muy claro cómo es estos niveles en la iglesia, pero El pues escalafón del poder. exactamente, no sé quién le dice a qué hacer, pero bueno, el señor era el diácono. Y resulta, y así como lo mencionan en las escrituras o la tradición oral que se pasó, el tipo murió oliendo a santo. Decían que era una persona sumamente entregada, muy devota, y que la mayoría del tiempo que no estaba ejerciendo sus labores como sacerdote o diácono, la pasaba en la beneficencia. Entonces siempre estaba ayudando a los pobres, siempre estaba en eventos sociales, siempre era una buena persona y toda la gente lo reconocía como tal. Ok, lo de oler a santo era más una metáfora. Yo pensé que de verdad olía a algo. Yo decía, ¿y a qué huele el santo? ¿A ¿Cómo qué es huelen los eso? santos? ¿A qué huelen los santos? Exactamente. ¿Como a cera de vela? Era una metáfora, De efectivamente. pronto, una acerita de vela, puede ser. Podría ser una opción. O sea, ahí se abren puertas a lo desconocido. ¿A qué olería un santo? Su santo de devoción. Exactamente, pues es bien extraño y pues obviamente eran los 1727, este hombre murió a una edad muy avanzada, unos increíbles 37 años. 37. Vaya, Sí, estaba jovencito. no, No, llegó estaba muy lejos. viejo para los 1727. ¿En serio era tan No, joven? no, ¿Era no tan estaba tan la esta joven. de vida? ¿La Digo, Sí, expectativa de claro, en vida? comparación. sí, o sea, claramente nuestra expectativa de vida ha subido, pero pues era por lo menos de 45, 50, 37 estaba los 37 en ese momento eran los nuevos 20. El muchacho lo daba todo. Estaba ahí, ¿sabe? En la mañana se levantaba, desayuno comunitario, iba y le ayudaba a las ancianas a cruzar la calle. En la noche, eh, ¿sabes? Tenía un comedor para personas que sufrían de locura, que era muy común en esa época, Ujú, ¿sabes? Y en sí, la noche, seguramente ya en la nochecita, rezaba toda la nochecita. Ese man, tin, huele a santo. exactamente. Bueno, el punto es que en 1727, a los 37 años de edad, falleció. Y pues toda la gente, no, pues esto fue el apoteósico evento, el magnicidio del sacerdote. Pero bueno, ahí es para comentarles porque es importante el cementerio de Saint-Médard, porque es un cementerio. Vea, A yo aquí les él tengo un lo dato. enterraron. En 100 Cuéntame. años, 100 años después, en 1850, la esperanza de vida eran 42 años. Es que Muy estás bien, no se tratando de quedaba buscarlo en con eso. 1700. No, tenía la Ah, duda. bueno, 42, 37, 42. A Pero él le eso fue quedaban unos 100 años añitos. después. Sí, pero ahí estaba en la flor de su juventud. Eso dicen las personas cuando no nos queremos sentir viejitos, güey. Déjenos vivir el sueño, ¿sí? Por favor. Está bien, Ya, lo gracias, ¿no? permitiré. No quisiera como pensar que estoy en los 1700 y que ya estoy cerca a morirme. La gente no quiere eso, quiere que le digan, papi, huele a santo, qué rico. Eso quiero que me Ajá. digan hoy. Ah, caray. Pues qué extraño, pues yo respeto cada quien. A mí me gustaría que me Volviendo dijera a que los huele a cementerios. santo, la verdad. Sí, mire, ya somos dos. Que En la uno, mesa hay dos que queremos oler a santo. cuando uno le dicen qué rico hueles, para mí son los mejores cumplidos, la verdad.
Sí, Ah, caray. sí, la verdad eso me parece chévere. No sé si una chica te diga, oye, hueles a santo, pero si van a decir, upa, qué rico tu colonia, o hueles muy bien. Eso es nuestra versión 2021 de hueles a santo. Ah, Exacto. ok, vale, totalmente válido. Bueno, pues el olor a santo se fue y empezó el olor a gladiolo. Ay, En 1727. qué mal paridito para romper los sueños de la gente, ¿no? Es como, queremos oler a santo, pues después huele a gladiolo. No, pues no queremos hacer nada, qué pena, ¿no? ¿Nos deja soñar un minuto, señor Sueñen. Cristian, por favor? Sueñen Cosas todo que lo también- que quieran. Pero no se queden en el Cosas que sueño y se también pasan en mueran ahora. diga. Latinoamérica. Si usted huele a santo en el lugar equivocado, después puede terminar oliendo a gladiolo, así que ojito donde se lleva el olor a santo. Bueno, sí. Exactamente. Sí, es cierto, está bien. Bueno, entonces no me echo perfume, ya. Y no, Con bañarse estamos todos bien, gracias. en Francia, claro. Continúe. Entonces, bueno, una vez este santo en vida falleció, pues toda la gente lo lloró y era muy extraño que alguien tuviera tanta aceptación porque resulta que el diácono Francisco de París pertenecía y era miembro activo del partido de los Cuatro Apelantes. Ustedes dirán, ¿qué son los Cuatro Apelantes? Personas que apelan, claramente. Entonces, ahí es cuando les digo, él pertenecía a un grupo que seguía una conducta religiosa que venía desarrollándose hace algunos tiempos por un obispo y teólogo que se llama Cornelio Jansenio. Fue una persona bastante importante por aquello de los 1500 y creó como un movimiento religioso que se llamó el jansenismo. Qué originalidad. ¿Verdad? La raza humana se ha dedicado a deslumbrarme en cada episodio con su creatividad a la hora de poner nombres. Maravilloso. ¿Será Exacto, creatividad o chupacabras. será un tema de poner como que yo descubrí algo y quiero ponerle mi nombre, ¿sabes? Como algo que perpetúe mi existencia. ¿Han visto? Por ejemplo, los Pero animales sí, que tienen bueno. nombres como los apellidos. Uno entiende eso. ¿Tendrá que ver algo más con el ego? No, y digamos, puede ser, pues digamos, ego que los argentinos encuentren un dinosaurio y le pongan argentinosaurios. Ego, eso es ego. ¿Sí? Ok. Pero Ujú. en una religión se supone que algo es para el público no, sino ni siquiera para el público, para la comunidad, para la gente que ama, para tu hermano, para tu hermana. Entonces es como, pues esta religión o esta teocracia es jansenismo. ¿Por qué? Porque yo soy Hansen. Y si usted va a creer en algo va a tener mi nombre. Es raro, ¿no? Digo yo. Ujú. Sí, Porque es no va a pailita, decir, la verdad. crean el jorgismo. Yo es no pailita. creería. Es pailita. Es pailita. Aunque yo diría, aquí entra algo interesante y podemos dejarlo ahí en las historias en los próximos días. Si hubiera una religión, ¿seguiría el cristianismo? No, pero no podemos ponerle cristianismo. ¿Cómo le ponemos a cristian? Caray. O sea, hay conflicto de intereses, mijo padre. Eso veo. A menos que usted quiera terminar crucificado a los 33, no sé cuánto le quede, piénselo ahí, al camilismo o al jorgismo. No sería cristianismo, pongámosle... a ver, ¿cómo le ponemos? No, ya me lo puso complicada hasta para mí. Sí, no, está complicada. ¿Cómo le Frauquismo. ponemos? Su apellido no es Frau, ¿Del ah. apellido? Forigua, Vea, weón. ¿Sí? Excelente. Forigua. gracias. Foriguismo. Foriguismo. Fori- Aparte que me gusta, suena chimba, foriguismo suena muy latino, ¿sabes? Siento que apenas entra esa Foriguismo suena iglesia, súper latino. Aparte suena como de pasto. No sé por qué, weón. Como una No. vaina que viene de allá. para los oyentes extranjeros, Pasto es una de nuestras zonas, como nuestros departamentos, y está pegadito a Ecuador. Ecuatorianos, ahí están los pastuzos, y de ahí viene el foriguismo. No, eso Exacto. todo es falso. Todo lo hicieron mal, dejen así. Pero, compañeros, los invito a votar. ¿Qué religión seguirían? ¿Jorgismo, camilismo o foriguismo? Que claramente tiene sus ventajas, como Cuy,
papitas, mucha Pero es de gastronomía. pasto. La- Mis la ancestros pichangos. están muriendo en sus, Los lapichangos. revolcándose en sus tumbas. Los Eh, lapichangos es una comida de pasto, les voy a contar cómo es. Básicamente es un puré de papa la, pi- de... ¿Cómo se llama? la pingachos, ¿no? La pingachos. Yo La que dije, pingachos. yo que dije la No pichangos. me acuerdo, pero lo dijo mal. Como, como pichalangos. Y yo, bueno, qué pena con la Listo. gente de Pasto No, que debe estar diciendo. El pichalango es otra actividad física que no les voy a explicar en este podcast porque es apto para niños. Pero los Podemos hacer un lapingachos, podcast de pichalango, güey. la pingallo es puré de papa criolla frito con tajadita de queso en la mitad. Puré de papa criolla, sí, delicioso. Pero bueno, les voy a contar sobre mi religión. Mi religión se come bueno, o sea, hay que comer, hay que engordar, hay que ser de comer rico y hay que creer masivamente en las cosas. Si usted es de los que se frita conmigo y dice, ¡jue madre! ¿Con qué teoría loca saldrán hoy? Eres de los míos, eres de mi religión. Vea, pues, ahí hizo su proselitismo, ¿no? Esto es Exacto, proselitismo. Esto es tal cual. proselitismo, porque Igual este es ahí el podcast de todos. ya de entrada no voy. No, lo peor es que va a estar lleno. Usted vea, cuando veamos esas votaciones que claramente van a ser públicas, verán cómo brilla eso. ¿Ah? Bueno, Aparte y- que falta el último, porque claro, hay que hacer esto. Falta la religión de arroz, que solamente se comunican por la mente. Exactamente. Solamente te pueden decir cosas por la mente. Ross, ustedes no lo saben, pero en todos los capítulos siempre habla. No, esa voz que escuchan en su espalda y ese respirito es Ross, no es el fantasma de su casa, no es el violador que está prófugo hace unas semanas en su ciudad, no, es Ross que pues se comunica de esa forma y le gusta también respirarle en el hombro a la gente, es algo muy marciano. Exactamente. Pero bueno, ya que ustedes le dieron tumba a todo mi pasado y ancestros con lo que dijeron, vamos a seguir hablando de la otra tumba del señor del jansenismo. Ahora, cabe aclarar, les explico un poco, la corriente del jansenismo era un poco puritana, por no decir mucho. Enfatizaba en el pecado original, la depravación humana y la necesidad de gracia divina. Era un poco facha al decir que se salvará solo a aquellos a quienes les fue concedido desde su nacimiento. Oigan, ¿les ¿Sí? cuento algo? Entonces, ¿qué sería? Vean que yo pasé por varias religiones. La búsqueda de Dios en mí ha sido Ah, incesante. ok. Una vez fui a una iglesia cristiana y me quedé escuchando todo el sermón. Y el man dijo algo que me dejó impactado. Básicamente hablaba sobre por qué la gente que dice que lo importante es ser bueno, ser una buena persona y no quedarse con las religiones, no va a ir al cielo. Y yo me quedé como, ¿cómo así ¿qué puta se está hablando? Si lo importante no es seguir una religión, sino ser bueno, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿O ustedes qué Sí, yo creen? diría que Pues pues... cada quien. No, pero ser bueno sí debería ser un estándar, ¿verdad? O sea, que Exacto, el seas estándar. ateo o sigues alguna religión. Sí, de hecho, yo les tengo que decir que conocí a un man que era satanista y me dejó impresionado que el man básicamente todo lo que hacía era ser la mejor persona posible porque él admitía que tenía una parte pecadora dentro de él y era, o sea, era increíblemente así como un santo y yo como, ¿quién lo diría? Es mejor que los supuestos cristianos. Pero en fin, el tal es que el sermón de este man decía básicamente lo siguiente: todos nacimos pecadores y si usted nació como pecador, usted no puede decir que es otra cosa. Es decir, si usted nació manzana, no puede decir de repente voy a ser pera y ya me salvé. Entonces la religión lo que hace es que estas manzanas, o sea, estos pecadores que van a ser pecadores toda la vida y que usted inventándose, ay, voy a ser buena persona, eso nunca va a pasar. Lo que va a pasar es que la iglesia le va a ayudar a que usted entre al cielo como pecador, pidiendo Vea, perdón pues, por sus pecados. Yo me quedé como, no puede ser que la gente de verdad le enseñen esto en la iglesia, marica. yo solo quiero decir que Camilo sigue haciendo proselitismo de su religión en este momento. Sí, eso veo. No, esto es información Sabe que hay leyes para verídica. eso, ¿no? Ujú. Ojito ahí, ojito ahí. Después sale ahí pidiendo diezmo y no sé qué chimba. Así empiezan los cultos y después terminan con juguito de mora en la tráquea. No. Mención Exactamente. política no paga. Exactamente. Bueno, y puede que le pase lo mismo que le pasó al jansenismo, que empezó como la religión hasta que el Papa lo declaró herejía.
Claro, Yo creo que eso le pasaría a la de la religión de Camilo. Continúe porque me interesa. No, pues sí, con toda la razón. Y hablando de herejes como Licaón, Ujú. les voy a seguir contando qué fue lo que pasó y por qué este cementerio y este sujeto son conocidos. hágale. Entonces resulta, bueno, como les dije, el jansenismo fue declarado hereje. Entonces decían que pues todas las personas jansenistas se cerraban a la firme condena de la herejía. Ok. Esto porque pues para declararlo una ley salió una bula papal Ungenitus en 1713. Este texto rechazaba las frases tesis sobre la gracia y la predestinación propias de los jansenistas, etcétera, etcétera, pero eso no le quitó toda la fama que ya tenía, sobre todo en Francia. Ah, esto iba más Entonces, allá de Francia también. exactamente, el voz a voz llegó y digo, oiga, lo que pasa es que Esto era populacho pertenezco a para una la época. religión, exactamente, no, esto era de la clase alta, porque decía, es que yo Ah. nací con el cielo ganado. Ah. Pinches. Tenía sentido que si algo iba a venir como de la clase alta iba a ser como que ya tenían ganado algo por ser ellos. La gente de bien Exactamente. haciendo las suyas. Ujú. Entonces, como esto venía de las élites, el hecho que una persona que creyera tanto, hiciera parte de este, ya en este momento culto, estuviera tan entregado a los más necesitados, a hacer tantas obras, dijo, hey, sacó al jansenismo del debate meramente teológico de las élites y lo democratizó. Entonces ahora todos en la ciudad podrían ser jansenistas. Dijeron, hey, no, esto no va en esto, esto va en la devoción, en cómo actúes y todo esto. Y empezó a crearse como un nuevo partido de obispos y de monjes y curas, incluso de laicos, quienes apelaban el texto de la bula papal, el Ungenitus del Papa. De ahí el nombre de los apelantes al que pertenecía el señor de París, el diácono Francisco. ¿Listo? Ujú. ¿Qué sucedió con ellos? Todos fueron descomulgados. Ah, tiene sentido. Y eso mismo le va a pasar a Camilo, así que contrólese, ¿sí? Ajá. Yo he pasado por tantas religiones, ya me excomulgaron de todas, yo creo. Esas son todas De celestes entre pronto. ellas. Es muy probable. Diga, lo bueno es que voy a ir a 3 infiernos. Distintos todos. Bueno, el punto es que en el momento que los excomulgan, dicen como, o sea, que pasó todo, incluso el señor Francisco de París las firmó todas. Entonces dijeron, ¿se puede reconocer la santidad de alguien que pertenece a un partido condenado por la iglesia y por la autoridad? Ush, qué Entonces ahí, profundo. ahí empezó un debate en las calles y hizo que la imagen del diácono llegara a otros niveles, que se empezara a convertir más en un símbolo. ¿Y qué es lo que sucede con los símbolos? Que se les empiezan a agregar significados. Y aquí es donde vamos al por qué se llama los poseídos de San Médard. Resulta que, bueno, a este punto todos los pobres en el barrio San Médard lo tienen a él como una deidad ya. Ellos lo beatificaron todos en el barrio, ¿listo? Y resulta que empezaron a hacerle ofrendas en su tumba. Y de un momento a otro estas ofrendas empiezan a tener resultado. Las primeras curaciones milagrosas alrededor de su tumba se producen en 1727. O sea, el mismo año de su muerte. Exactamente. Y el cementerio se va a convertir en el lugar de encuentro de un número de candidatos a curación, de espectadores de todos los niveles sociales, y pues también se convierte en un campo político. Porque ahí no solamente van los pobres a decir, uy, este man ayudó a mi vecino tal cosa. Van los ricos a decir, ¿cómo así que los están ayudando? ¿Cómo así? Ujú. Exacto. Este man ayuda a la gente pobre. O sea, qué boleta. Tal cual. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Los fieles se acostaban sobre la lápida
y empezaban a recibir la curación, recogían tierra del lugar para confeccionar los bálsamos, menjurjes, cremas, todo lo que se pudiera hacer con lo que estaba ahí. O sea, y me dicen que esto no era como la brujería. Es que es eso, ahí, eso precisamente iba a mencionar, Camilo, y qué chévere que lo dices, porque digo yo, el ser humano es supremamente supersticioso en muchas cosas, ¿no? Desde el sudario de Turín, donde la gente quiere tocar esa parte, o si hay una figura muy reconocida en tu país, en tu ciudad, seguramente, digamos como en el caso de Colombia, que muchas de las figuras católicas sobre todo tienen como mucho misticismo. Entonces el señor de Buga, que es el señor caído, ha salvado un montón de Ajá. gente de enfermedades porque usted fue y lo tocó, hizo el paseo. Subir a Monserrate Y de esto mismo rodillas pasa y no con sé nuestro qué. amigo. Ajá. Esto mismo está pasando con nuestro amigo obispo, que el man se murió en la flor de su juventud, ya lo dijimos. Diácono. Diácono. Y empezaron ahí a abusar de su santa morada, De su juventud. muerto ahí, empiezan y cogen ahí la tierra de su sepulcro, de pronto sus pertenencias de valor, y empiezan, mejor dicho, a decir que como esto está hecho de la tierra del Señor donde murió, de la tierra donde murió este señor, entonces eso es bendito, échese a eso en todo el hocico y verá que ya le quita el acné, vecino, seguro, mijo. Así tal cual. Exactamente. Ujú. Esto en un cuchillo al sereno y lo pone en el arzuelo y eso ya, santo remedio. Pero, oigan, ese tipo de cosas así locas y todo, muchas veces funcionan, ¿no? Como ese conocimiento ancestral de las abuelitas. O sea, hay cosas que son muy locas, pero hay otras cosas que por ahí funcionan. Como el hecho de las plantas, como tal plantas para tal cosa y eso. Pero, hey, no metas a las plantas en esto, viejo. Y no Aquí meta a la hierba en esta. Exactamente, eso no se meta con eso es otra sabiduría ancestral. Sí. Pero Y ojo con eso, manito, ojo con eso. Pero bueno, ¿cómo era que sucedían estas curaciones? Resulta que cuando se recostaban en la lápida se empezaban a tener contracciones, ¿sí? Entonces aquí hay varias cosas que toca destacar. Primero, tener claro que el fenómeno de las posesiones se puede comparar con otros más corrientes en la historia de la religión popular, ¿vale? Entonces, la posesión se trata de casos en los que se considera que un demonio habita el cuerpo de un humano. ¿Sí? Algunas de las señales más claras eran las palabras que éste pronunciaba, hablar en lenguas, blasfemias, ¿no? y demás, exactamente. Los gestos, que en este caso se sobresalta sobre todo el desenfreno sexual, y la voluntad, sino la presencia del demonio en su interior. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, esto era lo que la gente pensaba para decir, hey, esta persona está poseída. Ahora, lo del exorcismo, ese sí viene desde los tiempos de Jesús. Jesús incluso exorcizó así porque él y sus poderes eran así. Y eso está estipulado en la Biblia y otras cosas, pero para que ellos, o sea, ellos refiriéndome a la iglesia, entrara a estos casos como posesión, tenían que cumplir como eso. Ahora, ¿qué era lo que sucedía? Y aquí es cuando empiezo a decirles, tienen que ver esto con un ojo clínico. Resulta que la mayoría de personas que llegaban no llegaban por sí mismos, sino llegaban ofreciendo a alguien, más que todo mujeres jóvenes, y empezaban a tener contracciones sobre la tumba. Como ya sabían... ¿Cómo así que llegaban ofreciendo a alguien a mujeres con contracciones? ¿Esto qué significa? O sea, la verdad no entiendo. Sí, se nota porque no escucho bien. ¿Está poseído? Sí, exactamente. La gente no iba por sí misma, o sea, no iba, ay, yo vengo para que me cure a mí, sino, ay, vengo para que cure a mi sobrina, ay, vengo para que cure a mi hermana, y la mayoría eran mujeres jóvenes. Las que iban a ser curadas. Exactamente. Entonces, cuando las acostaban en la tumba y empezaba la convulsión, pues los vestidos se raspaban, las faldas se subían y se convertía en un show.
Un Que show exactamente. mostrón, ¿no? Como sensual. Como, Entonces, esta vieja se está empelotando y solo tuve que venir a la iglesia. Esta nueva religión sí me gusta, dirán esta algunos. religión sí me gusta. No, Dinero. eso está muy loco, weón. exactamente, pero eso no es lo raro. Resulta que muchas No personas es. que frecuentaban el cementerio empezaron a darse cuenta de lo que sucede y dijeron, hey, aquí hay cómo hacer cosas. Y empezaron a llegar falsos médicos, empezaron a llegar falsos sacerdotes para ayudar a estas personas, pero lo único que buscaban era pues tener ahí su espacio para que una mujer con el pecho al aire estuviera frente a él por 1 o 2 horas mientras lo otro lo exorcizaba. Ujú, claro. Entonces aprovecharon toda esta parafernalia para crear todo un mito alrededor sobre, hey, no, lo que pasa es que esa tumba es milagrosa, porque aquí sí está bien, estamos presenciando posiciones, pero no son de demonios. Aquí estamos curando gente. Esto, ¿sabe qué me recuerda mucho? Y la gente dirá, pero este man le recuerda todo a todo, pero es que eso son reminiscencias y una muestra de que la gente no es que innove mucho. ¿Y esto no es lo que pasa en los cultos de sanación? Creo que sí. Tal cual, o sea, yo he ido un par de veces que me dice, sabes, un familiar cuando no estaba, cuando no era independiente y mi familia mandaba lo que hacía y no hacía los fines de semana a veces. Entonces uno va a esos cultos y es como que cogían a la gente, las pasaban al frente y era como, ríndete al poder del Señor y ya no te duele la cabeza y lo tumbaban, güey. La gente se botaba al piso y todo eso. Siento que es algo similar, claro. Estas personas y estos canales de la presencia divina están vivos, se dan más poder incluso, Sí. pero es lo mismo, es la gente dejándose, ¿cómo decirlo? Como que meter eso en la cabeza y creer ese cambio, ¿no? Hablemos que estos efectos placebo se aplican incluso a este tipo de cosas religiosas. Exacto. Entonces, para mí es esta vaina. No hemos cambiado desde 1727, cuando murió este diácono que la tenía re clara y era buena gente y olía santo. A 2021, la gente pagándole 10% de todo lo que gana a un man que les toca la frente para que usted se vaya de espaldas. Es que lo que Exacto. funciona, nada que hacer, ¿saben? O sea, sí, se dieron cuenta que esto es un negocio redondito y replicado desde entonces. Claramente, claramente. Y es que a diferencia de nuestra época, en ese entonces era como más complicado que la noticia llegara a oídos de alguien que pudiese hacer algo, ¿no? Entonces por eso les comento que esto duró 4 años. 4 años en que la gente iba a acostarse a una tumba. En que la gente iba a ver chicas en una tumba, o sea, marica. También. Esto es peor que cualquier cosa que hubiera hecho un culto de brujas, como de lo que hablamos en los capítulos de Salem y esto. O sea, es mucho peor. Sí, pero cabe aclarar que en este caso, y yo no excuso a nadie acá, pero acá no hay un sacerdote detrás. Acá fue la misma gente haciendo conclusiones de todo lo que veía. Tal cual, aparte que si se habla de grandes esferas de poder es porque la gente tenía la idea de que había sido seleccionada por algo, ¿no? Exactamente. Y mucho de lo que yo leí sobre este caso es que estas convulsiones y demás se estaban haciendo un paralelo, se estaban relacionando con los estigmas de nuestro Señor. Ah, caray. Entonces era como, es que yo me retuerzo así como sabrosito, es porque estoy representando el sufrimiento de nuestro Salvador. O sea, se comparaban con Jesús. También estamos hablando un poquito de que se les iba la olla, ¿no? Palabras fuertes, sí. Sí, o sea, pucha, entonces de ahora en adelante, quién sabe en esos 4 años cuántos elegidos hubo porque sí, cuánta gente se sugestionó a sí misma para darse un valor casi que santificado, ¿no? Sí, exacto. Y no solamente eso, porque como les dije en algún momento tuvo tinte político. Por eso, después de 4 años, el 15 de julio de 1731, empieza el acabose. Los jansenistas habían tenido 4 años aprovechando la publicidad de los milagros. El arzobispo de París afirma que es una orden escrita, que todos estos fenómenos son falsos,
y que se debe terminar con el culto a las reliquias. Ese fue el Ok. dictamen que dijo el arzobispo de París. Después de esto, 23 curas parisinos le envían una petición para lograr el reconocimiento de los 4 milagros sobre los cuales tiene un solo expediente de testimonios, porque esa es la otra. Lo que buscaban con estos milagros era beatificar al diácono. Pero pues ustedes, Supuestamente, ¿no? no sé si lo saben, pero para estos procesos de beatificación se deben cumplir con unos requisitos que entonces el milagro tiene que tener ciertas condiciones. La verdad no los recuerdo bien, pero si no estoy mal, es que si una enfermedad es que la enfermedad no tenga cura, que se haya curado completamente y otras cosas. Yo por ahí lo vi en una película que vi hace poquito sobre Era pésima posesiones. esa película que se llama Ruega por nosotros en Ruega. latino. En inglés se llama The Unholy, lo profano. Y sí, precisamente hablaba de una persona que podía curar supuestamente a las personas y demás. Y hablaban de los requisitos para que algo sea catalogado milagro. Mala, sí, Ujú. ¿para qué mala película? No me gustó tampoco. Sí, O sea, sí, o sea, iba bien, creo yo que iba bien la película, pero al final como que se desinfló, como que me dormí. sí, es una pena. O sea, la idea era buena. Yo me dejé vender eh, ¿sabes? El cartel me vendió. Pero bueno, yo sí lo tengo acá. Daticos rápido desde un celular conectado a internet. Milagros del siglo XXI. Ajá. Que la dolencia sea incurable. Que Ujú. se haya puesto de manifiesto la total ineficacia de los medicamentos, protocolos empleados en el tratamiento de dicha eh, dolencia. Esto sí es esto es muy viejo. Y por eso es que hay menos milagros con el avanzar del tiempo, porque claramente la medicina de hace 300 años curaba mucho menos cosas que la de hoy, ¿no? Sí. Que la curación haya sobrevenido de manera instantánea o casi instantánea. Y que la curación haya sido absoluta. ¿Usted está diciendo corazón? Curación. Curación. Es que, parce, salí En portugués. a un bar portugués y se me quedó el curación. No estoy seguro que se diga así, pero bueno, Ni yo. avancemos. O sea, ¿Qué sabe si no? el único capítulo que realmente usamos el traductor de Google para no cagarla en acentos y Y se la le ocurre cagamos. hablar en portugués. Sí. Ahora no puedo, o sea, qué pena tener un acento extranjero, o sea, esto es xenofobia. Sí, Esto es claro, xenofobia. claro. ¿Este podcast tiene algo en contra de los brasileños o de los portugueses? No, Yo no sé si está Entonces, ¿qué hablando. pasa? ¿Por qué no puedo ser curazao? porque usted no es portugués. Se llama apropiación cultural. Vale, continuemos. Continúa sound. Ay, Dios, por favor, para. Bueno, hablando de apropiaciones, como les dije, enviaron todo esto para que pudieran beatificar al diácono Francisco, pero la iglesia solamente no dijo nada. Solamente como- dijo nada. O sea, no Sí. respondió. no respondió a ninguna de esas quejas. Aparte que me Entonces- imaginé, Peticiones. me imaginé como si va a salir la persona a hablar, ¿no? ¿Qué va a ir a decir? Nada. Sin comentarios. Sí, así. Apenas se para ahí en el borde Adiós. del balcón Ujú. y ya, y vuelve y se entra. Bueno, entonces como no hubo contestación, cual novia tóxica en WhatsApp, de la nada, empezaron a suceder más milagros, y esta vez más contundentes, haciendo Ok. que todo el fenómeno se transformara. Entonces ahora las curaciones se llevaban a cabo con largas y dolorosas crisis de convulsiones, acompañados de aullidos, crujidos de huesos que impresionaban muchísimo a las personas que estaban ahí. Los cuerpos de los sujetos están como poseídos, decían, torcidos y jalados hacia todos los lados por una fuerza misteriosa que les arranca movimientos desordenados. Los ojos están desorbitados, la boca espumante. El efecto a veces escabroso de estas escenas no escapa de la policía del rey. Entonces dicen que lo más escandaloso es que un informante pudo ver algunas niñas muy bonitas y bien hechas en los brazos de hombres que al socorrerlas
aprovechaban para satisfacer sus pasiones. Diablos. Entonces- Exorcismo por snusnu. Exactamente. Esos Impactado, pero no exorcismos sorprendido. sí me gustan materire lirero. No, que va, que no apoyamos las cosas sin consentimiento. Claro que es Exactamente. consentimiento, ¿no? O sea, pues marica la vieja. Parce, ese grupito de gente rica tenía era un fetiche. Más o menos sí. No, Eso es un pero- fetiche. pero por parte de los tipos, pero de las tipas, no. Pues si la tipa De las estaba tipas, ahí dice. convulsionando No, y no, no, llega el man y dice, Eso es... ay, me caí encima tuyo con una erección y ella, ay, te recibí No, con mi... no, eso es responsabilizar a las chicas por los actos de violación, weón. Y usted está deslegitimando esta teoría, que me parece muy raro de su parte. Pero es que, o sea, yo no sé si... O sea, no, marica, es que la gente iba engañada. Yo creo que las chicas iban engañadas. Ahora está diciendo, está sacando todo a solo un género que iba engañado. Los manes sí sabían No, todo lo no, que no. hacían. Sí, Lo que porque pasa yo es no que dije que solamente ¿cuántos hombres? exorcizaran mujeres. Claro, pero es que la conversación se ha centrado en eso, ¿no? En que la vestidura de las chicas, los hombres se complacían con las chicas. Es decir, así va la conversación. No estamos Claro. diciendo viendo que... solo un punto. Aquí Sí. lo que Entonces pasó estamos fue que con una solo un élite... punto. No, aquí lo que pasó fue que una élite utilizó algo que la clase baja que estaba cerca del cementerio, eran devotas al Padre Francisco, básicamente se aprovecharon de eso para seguir legitimando el janesismo, perdón. A ver, ¿el janesismo era únicamente la clase alta? Sí, En su mayoría, por lo menos. Y se expropiaron el curantismo del cementerio. como así el cura, ¿qué? ¿Expropiaron a quién? Al- ¿Esto es Venezuela? ¿De Sí, qué eso está es Venezuela. O sea, se robaron las prácticas curandísticas. ¿Se dice curandístico? ¿Cómo se dirá? Dudo que se diga ¿Cómo se curandísticas. dice eso? Sanadoras, diría yo. Las prácticas sanadoras del cementerio. ¿Sí? ¿Cierto? Se las robaron para Digamos que apropiárselas bajo se las el... apropiaron, sí. Ajá. Es más exacto decir que se apropiaron. Claro, porque le dieron un nombre y una razón. Y fue como, este señor se murió, pero es que era janicista. Y si era janicista era de los nuestros. Y ya, ahí Ujú. como que lo globalizaron y dijeron, listo. Persona que tenga al diablo adentro, yo se lo saco. Pero también tengo que meterle algo adentro. Ah, caray. Exacto, a eso vamos. Vuelvo y digo, nada está legitimizando la violación de mujeres sistemática, porque bueno, ya empiezo a ver que me van a acusar de eso y que voy a ser el que menos votos tenga en la religión. Pero es más como que siento que esto era como un fetiche de gente rica. Para mí. Tal cual. Para mí, siento que era un fetiche de gente rica y no sabemos qué depravaciones tiene la gente rica. Desde que uno lee el Marqués de Sade, uno dice, carajo, la gente rica tiene mucho tiempo libre y sabe qué hacer con él. Sí, pues realmente era un fetiche para la gente pobre, que era la que iba y se exponía a eso con resultados políticos para la gente rica. Con resultados sexuales. También. Yo en ningún momento dije que se aprovecharan de ellas, solamente dije que ellos aprovechaban para disfrutar a ver mujeres con poca ropa. Pero aquí nadie tocó a nadie o no hay registros de eso. Entonces, más o menos para darles un contexto de qué era lo que usted podía ver si iba al cementerio de Saint-Médard un día cualquiera, y es... Voy a citar, entonces. Tuvo sus convulsiones y pidió socorro como siempre. También se hizo tirar de los senos. Estaba sentada en el piso, con su vestido cruzado bajo el mentón, con dos señoritas, una a cada lado. La que estaba a la derecha tiraba el pezón derecho. Ambas jalaban con todas sus fuerzas y eran además tiradas de los hombros, de manera de que habían 4 personas para socorrerla. Durante esta operación, la hermana Francisca gritaba: «¡Tiren fuerte! ¡Arranquen!». Ella se llevaba las manos a la cabeza y parecía que iba a arrancarse la piel con las uñas. Con las manos a medio cerrar sobre su vientre, intentaba sacarse las entrañas. Se apretaba el cuello con 2 manos para ahorcarse, y entonces, con la frente arrugada y las aletas de la nariz abiertas, se ponía morada y sus pies quedaban rígidos, como si estuviera colgada.
Diablos. Entonces este era el tipo de escenas que veía estas personas y por eso fue que se llegó a hablar de posesiones y de milagros de curación. ¿Sí? Ustedes dirán, no, pero es que eso no tiene sentido. Ahora, si usted ve esto enfrente y ve que le pasa a muchas personas durante 4 años, dice, ah, bueno. ¿Sí? Es que está muy loco, man. Yo solo digo que la gente se sugestiona y por el nombre de una religión puede hacer un montón de cosas. Digamos, volviendo al tema este de violaciones involuntarias y voluntarias, tranquilamente la nena puede estar en un éxtasis así súper loco en el que ella misma se metió, weón, así como la gente convulsiona en los centros de sanación a lo maldita sea porque sí. Y llegó un man y ha pasado, muchachos, y esto me causa un terrible dolor decirlo, pero tranquilamente ha habido reportajes donde literalmente los pastores en esta actualidad le dicen a una chica, es que yo tengo el palo sanador, literal. Tal Sí, cual, ha estoy pasado. citando. Lo estoy citando. Lo estoy citando. Entonces a eso vamos. O sea, esto, como decía Camilo, es la fórmula secreta que no tiene que cambiarse porque está funcionando y viene funcionando. Exactamente. Y pues bueno, desafortunadamente estos fueron los resultados hasta que ya la policía del rey tomó cartas en el asunto y decidieron cerrar el cementerio para evitar este tipo de cosas. Ahora, mucho tiempo después, vamos a hablar de unos 100 años más tarde, se logró resolver una de las dudas que más afectaba a esta gente y decían, pero entonces, ¿qué fue lo que vimos? Y es aquí donde llegamos a la descripción del gran ataque histérico. Es una condición que empezaron a investigar y tratar. Esta condición está separada por fases. Tiene fases tónicas, fases clónicas y fases de resolución, que concuerdan con todos los síntomas que tenían las personas al llegar al cementerio, ¿no? Entonces, básicamente fue un caso en el que, uno, la histeria colectiva se apoderó de todo un barrio. Dos, fue, ¿cómo decirlo? Fue como apoyada y le echaron leña al fuego por parte de la clase alta para así validar una creencia como el janesismo que había sido declarada herégica y decir como no, esto es real y hay quienes nacemos con el cielo ganado. Terrible. Exactamente. Oigan, ¿y qué Cosas pasó de con la serio. tumba? ¿Esa tumba existe? ¿El cementerio está cerrado? ¿Alguien sabe esto? Se Pues- supone que eso sigue existiendo, ¿no? Exactamente, lo que pasa es que ya es solamente la anécdota, porque como te dije, 100 años después ya teníamos toda la información de qué era lo que estaba pasando ahí, ¿no? Entonces, pues nada, a día de hoy es una anécdota bastante extraña. Sí, Sí, en la marica. cual pues se puede ver cómo alguien aprovechándose de todas estas cosas logró hacer una historia que duró por 4 años, que la verdad y supongo que hizo sufrir a muchísima gente, también mucha gente sacó provecho de esto y que marcó un momento en la historia tanto del clero como de París, porque también cabe aclarar que a partir de esto se empezaron a tener ciertas reservas frente a lo que es una posesión real. Entonces, no sé si lo saben, pero antes de que se dé permiso para hacer un exorcismo, se tienen que cumplir como ciertos requisitos para que la iglesia diga como sí, es posible que esté poseída y se puede hacer un exorcismo. Esto no es como en las películas que ya cualquier persona con una Biblia en escapulario y sale para pintura. No. Igual las películas siempre muestran que es todo un proceso así como casi jurídico. Mentiras, no. Pero es todo un proceso de demostrar que sí tienen que mandar un papa. Un papa. Exacto, Un papa. cura. Exacto. Un cura. Bueno, Exactamente.
Me Interesante siento la cosa. impactado, pero no sorprendido. Y un poquito triste. O sea, es impactante por el alcance que puede llegar a tener algo y cómo, si beneficia los intereses de alguien con poder, puede llegar aún más lejos. Ujú. Ese es el resumen, estoy de acuerdo. Exactamente. Entonces, con esta bonita reflexión, esperamos que hayan disfrutado de este capítulo, que lo deja a uno pensativo. Pero más que pensativo, lo deja pensando en qué chuchas tiene Camilo como religión y por qué sus religiones están así. Y apuesto a que Camilo no practica su propia religión porque el gordo no está. Pero sí como rico. Ah, eso Lo que no pasa lo es sé. que hago ejercicio también, pero... Ah, eso ¿Eso, también eso está está en su reunión. religión? Eso sí no me interesa, ¿sí ven? No, hacer Todo es ejercicio a no hace parte de medias. la religión. Típico político Sí, así tal súper de cual. ultraderecha, ¿no? Que te Ush. miente por un lado, te vende el, oh sí, aquí todos hacemos lo mismo, pero yo hago las cosas para mí, aparte. Exacto. Terrible. Ese no es Sí. ese no es lo que necesita. Esto es para el Eso- pueblo y para el pueblo, Exacto. gente. Eso no es una religión, es una secta. Ojo ahí, ¿Cómo es muchachos. eso posible? Así ¿No ha nomás, visto los posible, así pasos nomás. para distinguir si es una secta? Si el líder no cumple con las cosas que tú debes cumplir, es una secta. Pero hacer ejercicio es ir en contra de mi religión. Ah, Nunca viejo. lo nombró. Sí, Nunca lo nombró. que yo sepa, no. O sea, y usted lo dijo textual y está grabado. Sí, Me gusta comer rico y engordar. exacto. Y yo no lo veo gordo. Listo, desmentida la primera religión, muchachos, ni siquiera lo añadan a la votación. Exacto. Continuemos. Exactamente. Ahora solo somos 3 contendientes, yo creo que nos gana Ross, pero bueno, Sí. va a ser llamativo. Bueno, ustedes no lo saben, pero Ross ya les lavó el cerebro. Sí, ya Ross les dijo Plutón a todos al oído y ustedes no entendieron, pero lo sintieron. Exactamente. No, les voy a decir sencillo. En mi religión adoramos a los gatos. Punto. Ah, qué buena religión. Nada original, ¿no? Porque los egipcios hacían lo mismo. Sí, pues sí, entonces porque yo no veo egipcios ahorita. No vamos a ver gente del foriguismo pronto, créame. Está bien, dennos tiempo. Mi El tiempo es religión es sencilla, muchachos, y es escepticismo puro del resto de cosas y religiones. Así que por eso es que mis posiciones son claras frente al foriguismo y el camilismo. Sin embargo, me llevo bien con el rosismo. ¿Estos Sí, son yo partidos también. políticos o religiones? Un poquito de ambas. Un poquito de ambas, ¿sí? O sea, en nuestras religiones no nos separamos de la política porque es el sano ejercicio de la conversación política. No hablar de política hace que la gente no conozca el ambiente político de su país y por eso es que votan por los mismos de siempre y por eso están hundidos Latinoamérica en la mierda en que está. Exacto. Uy, algo se Estaba le dio aquí. atoradito. Ok, sí, Jorgito algo estaba ya estaba atorado atorado. ahí. Lo saqué. Gracias. Sí, un poquito. Bueno. Exactamente. Y bueno, ahí sí, no siendo más, nos despediremos en este episodio del Efecto Titor cargado de tintes políticos y tintes religiosos. No sin antes preguntarle cómo sería su religión perfecta. ¿Qué le pondría a usted? Cuéntenos en nuestras redes sociales, en Efecto Titor en Facebook y Efecto-Piso Titor en Instagram. Entonces, no siendo más, nos escucharemos el otro jueves con otra historia así bien interesante. Vale, hasta luego, equipo. Chao, chao. Adiós.